¿Alguna vez has sentido, al ver las noticias, que el mundo entero se tambalea hacia algo inevitable? Guerras, pandemias, crisis y una sensación extraña de que todo encaja en un patrón que no alcanzas a explicar. Y si te dijera que Jesús ya lo describió todo, con una precisión asombrosa, hace más de 2000 años. Mateo capítulo 24 no es un pasaje cualquiera. Es el momento en que el Hijo de Dios descorre el velo y nos entrega, no un mensaje para asustar, sino un mapa detallado para atravesar el final de los tiempos con fe, claridad y esperanza. En sus palabras encontrarás señales que ya están ocurriendo y advertencias tan específicas que parecen escritas para nuestra generación. Este capítulo es la profecía más directa, más personal y más urgente que Jesús dejó a sus discípulos, y hoy llega hasta ti. Quédate, porque en los próximos minutos vamos a recorrer, paso a paso, las señales que Él nos dio, descubrir su significado para nuestro presente y entender cómo prepararnos para lo que viene. No con miedo, sino con discernimiento, firmeza y un corazón anclado en la verdad. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Para entender la profecía, primero debemos entender el corazón del profeta. Antes de que Jesús pronunciara una sola palabra sobre el fin de los tiempos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Imagina la escena. El sol de Judea bañaba con luz dorada la imponente ciudad de Jerusalén. Desde la cima del Monte de los Olivos, la vista era majestuosa. El templo, reconstruido por Herodes, resplandecía con su mármol blanco y sus detalles de oro, una joya arquitectónica, el orgullo de toda una nación. Para cualquier judío, era el centro del universo, el lugar donde el cielo tocaba la tierra, la morada visible de la presencia de Dios. Pero Jesús no veía solo piedras y murallas. Su mirada, capaz de penetrar el tiempo y el alma, veía más allá de la belleza física. Veía corazones endurecidos. Veía una historia de amor y rechazo. Veía generaciones enteras de profetas enviados por su Padre, mensajeros del amor divino que fueron apedreados, ridiculizados y asesinados dentro de esos mismos muros. Veía un pueblo elegido que una y otra vez se había resistido al abrazo de su Creador. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se rompe en 1000 pedazos al ver a alguien que amas profundamente tomar un camino de autodestrucción? Esa mezcla de amor, impotencia y dolor que te ahoga la garganta, multiplica ese sentimiento por una eternidad. Así estaba Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Rey del universo. No lloró por miedo al futuro que Él mismo controlaba. Lloró por el amor que no fue correspondido. Lloró con el corazón roto de un padre que suplica por sus hijos rebeldes, sabiendo el sufrimiento que les espera por sus propias decisiones. Y entonces, con la voz quebrada por el dolor, susurró las palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Analicemos esto. Jerusalén, cuyo nombre significa ciudad de paz, no había reconocido al príncipe de paz que caminaba por sus calles. Habían tenido la visitación de Dios mismo en carne y hueso, y lo habían ignorado. El llanto de Jesús no fue un llanto de resignación, fue un llanto de compasión infinita. Él no se lamentaba por la destrucción de un edificio,
sino por la pérdida de almas. El Salvador del mundo lloró porque el tiempo de la gracia, la oportunidad de paz con Dios, se les había escapado de las manos como arena entre los dedos. ¿No te estremece hasta lo más profundo de tu ser saber que Dios llora? El creador del cosmos, ante quien los ángeles tiemblan, tiene un corazón tan tierno que se rompe por nosotros. Su lamento resuena a través de la historia en Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esta imagen es de una ternura abrumadora. La gallina, un animal aparentemente débil, se enfrenta a cualquier depredador para proteger a sus polluelos, los cubre con sus alas, ofreciendo su propio cuerpo como escudo. Ese es el corazón de Dios, un amor protector, sacrificial, que busca cobijarnos del peligro. Pero la frase final es desgarradora. Y no quise. El libre albedrío, ese regalo sagrado y terrible, le permitió a Jerusalén y nos permite a nosotros rechazar ese refugio. ¿Cuántas veces en tu propia vida el amor de Dios ha tocado a tu puerta a través de una circunstancia, una persona o un susurro en tu conciencia? ¿Y cuántas veces tú, como Jerusalén, no has querido abrir? Jesús no estaba amenazando, estaba amando. Su advertencia sobre la destrucción del templo no fue un acto de condenación, sino el último acto de misericordia desesperada. Era el grito de un médico que advierte a su paciente sobre las consecuencias mortales de no tratarse una enfermedad. Allí, de pie sobre el monte, con las lágrimas aún frescas en sus mejillas, Jesús profetiza que de ese majestuoso, imponente y aparentemente eterno templo no quedará piedra sobre piedra. Una afirmación que para sus oyentes debió sonar a locura, a blasfemia. Y sin embargo, menos de 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió Jerusalén, la arrasó y quemó el templo de tal manera que el oro de sus paredes se derritió y se filtró entre las piedras. Para recuperar el oro, los soldados romanos, cumpliendo la profecía al pie de la letra sin siquiera saberlo, levantaron cada piedra, una por una. La profecía se había cumplido con una precisión aterradora y nos deja una pregunta que resuena hasta hoy. Si Jesús nos dijera ahora mismo que todo aquello en lo que basamos nuestra seguridad, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestro sistema de salud, nuestras instituciones, está a punto de caer, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Ignoraríamos su voz como lo hizo la Jerusalén del primer siglo? ¿O correríamos a refugiarnos bajo sus alas, reconociendo que Él es el único fundamento que jamás será conmovido? Aquí es donde la profecía se encuentra con la emoción más pura. El juicio no fue anunciado con la furia de un Dios pagano, sino con las lágrimas de un Padre amoroso. Jesús no solo conocía el fin, lo sentía en cada fibra de su ser. Cada palabra de advertencia estaba cargada con el peso insoportable de un amor que se niega a rendirse. ¿Puede existir una prueba más grande del amor de Dios que un Salvador que llora por aquellos que lo van a crucificar? En momentos como este, cuando las Escrituras nos presentan verdades tan duras y profundas, es natural sentirse abrumado o perdido. Es por eso que herramientas como la Biblia Ilustrada se convierten en un faro de claridad, con sus imágenes poderosas que nos transportan a la escena y sus explicaciones detalladas que desglosan el contexto histórico y teológico. Esta guía nos ayuda a comprender no solo las palabras, sino el corazón detrás de ellas. No es solo un libro, es un puente para quienes desean conocer verdaderamente el corazón compasivo de Jesús, el profeta que lloró antes de advertir.
La pregunta de los discípulos. La advertencia de Jesús sobre la destrucción total del templo había caído como una bomba en los corazones de sus discípulos. Imagínalos. Eran hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos. Para ellos el templo no era solo un edificio, era el ancla de su identidad, el símbolo de la alianza de Dios con Israel. Decir que sería destruido era como decir que el sol dejaría de salir, era inconcebible. Mientras descendían del monte de los olivos, caminando por el valle de Cedrón, un silencio pesado y cargado de preguntas flotaba entre ellos. Sus mentes, sin duda, eran un torbellino de confusión y miedo. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el maestro hablaba en sentido figurado o hablaba en serio? La serenidad y la certeza en la voz de Jesús no dejaban lugar a dudas. La sentencia estaba dictada. Llegaron a un lugar más privado, lejos de las multitudes. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Fue entonces cuando 4 de ellos, el círculo más íntimo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se acercaron a Jesús. Como quien no quiere que el mundo entero escuche una pregunta demasiado delicada, le dijeron en voz baja, como leemos en Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Detengámonos aquí porque esta pregunta es la llave que abre toda la profecía. Es una pregunta triple y es crucial entender sus partes. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Se referían directamente a la destrucción del templo que Jesús acababa de anunciar. Querían una fecha, un plazo. Querían saber cuándo sucedería esa catástrofe local. Segundo, ¿y qué señal habrá de tu venida? Aquí, su mente da un salto. Conectan la destrucción de Jerusalén con el regreso glorioso de Jesús, su parusía o segunda venida. En la mentalidad judía de la época, un evento tan apocalíptico como la caída del templo solo podía significar el comienzo de la era mesiánica en su plenitud. Tercero, y del fin del siglo. La palabra griega para siglo aquí es aion, que significa era o edad. No solo preguntaban por el fin del mundo físico, sino por el fin de la era presente, la era del pecado y el sufrimiento, y el comienzo de la era venidera, el reino de Dios establecido en la tierra. Esa triple pregunta, nacida de la confusión y la esperanza, lo cambió todo. Fue como si hubieran girado la manija de una puerta que conducía a un universo profético, profundo y desafiante. Jesús, el Mesías, el Señor de la historia, no iba a responder simplemente desde una perspectiva humana y limitada. Iba a responder desde la eternidad. Con su respuesta, que abarca todo el capítulo 24 y 25 de Mateo, Jesús comienza uno de los discursos más reveladores, complejos y trascendentales de toda la Biblia. Es una hoja de ruta, un mapa que superpone 2 eventos: la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el fin de los tiempos que aún está por venir. A veces hablará de uno, a veces del otro, y a veces las señales se aplicarán a ambos, en un principio de doble cumplimiento profético que es fascinante y requiere discernimiento. Pero antes de analizar la respuesta de Jesús, preguntémonos por qué hicieron esa pregunta. ¿Qué había en sus corazones? ¿Buscaban simple curiosidad? ¿Buscaban consuelo, una forma de calmar su ansiedad? ¿O quizás buscaban una sensación de control, de poder saber el futuro? ¿O, en lo más profundo, estaban genuinamente preparados para oír una verdad que podría romper todos sus esquemas, sus esperanzas nacionalistas y sus sueños de un reino terrenal inmediato? Porque aquí hay una lección para nosotros.
No basta con hacerle preguntas a Dios. También debemos estar dispuestos a escuchar sus respuestas, aunque no sean las que esperábamos, aunque nos incomoden, aunque nos desafíen a cambiar nuestra forma de vivir. Quizás, en lo más íntimo de nuestro ser, todos nos parecemos a esos 4 discípulos. Miramos el caos del mundo y preguntamos, Señor, ¿cuándo terminará esto? ¿Qué nos espera? ¿Cuándo volverás? Anhelamos saber qué vendrá, si el caos aumentará o si la paz llegará. Pero lo preguntamos desde la fe, listos para obedecer, o lo preguntamos desde el miedo, buscando una seguridad que el mundo no puede dar. ¿Deseamos la verdad cruda y transformadora del Evangelio o preferimos una versión cómoda y editada que se ajuste a nuestro estilo de vida? Esa es la tensión fundamental que vive el corazón humano frente a las promesas de Dios y el cumplimiento de su palabra. La pregunta de los discípulos en el Monte de los Olivos es nuestra pregunta, y la respuesta de Jesús, que estamos a punto de explorar, es la respuesta de Dios para nosotros, aquí y ahora, en pleno siglo XXI. Jesús está a punto de darnos las señales, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para forjar nuestro carácter, para purificar nuestra fe y para prepararnos para su regreso. ¿Estás listo para escuchar? Las primeras señales: falsos cristos, guerras y desastres. Jesús, mirando a sus discípulos con una mezcla de amor y solemnidad, comienza a responder, pero su primera advertencia no es sobre ejércitos ni terremotos. Es sobre algo mucho más sutil y peligroso: el engaño espiritual. Sus primeras palabras, recogidas en Mateo, capítulo 24, versículo 4 y 5, son: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la señal de las señales, el fundamento de toda la advertencia. Antes que cualquier otra catástrofe, Jesús nos alerta sobre la guerra por la verdad, la batalla por el alma. Él sabía que el enemigo más letal no sería el que ataca el cuerpo, sino el que envenena el espíritu con mentiras disfrazadas de piedad. Pensemos en el contexto del primer siglo. La tierra de Israel estaba hirviendo con fervor mesiánico. El pueblo, oprimido por el imperio romano, anhelaba un libertador, un Cristo, que significa ungido, que los guiara en una revuelta militar y restaurara el reino de David. En ese caldo de cultivo surgieron muchos líderes carismáticos que afirmaban ser el enviado de Dios. Hombres como Teudas, o el egipcio, mencionado en el libro de los Hechos, o más tarde, en el siglo II, el famoso Simón Bar Kokhba, quien lideró una revuelta masiva y fue aclamado como Mesías por muchos, solo para llevar a la nación a una destrucción aún mayor. Jesús lo sabía. Él previó que muchos vendrían usando su título, el Cristo, para sus propios fines. Pero ahora demos un salto de 2000 años hasta nuestro tiempo. ¿Ha cambiado algo? En absoluto. La advertencia es más vigente que nunca. Los falsos cristos de hoy no siempre dicen yo soy Jesús. Son más sutiles, son seductores, elocuentes y convincentes. Usan la tecnología, las redes sociales y las plataformas globales para difundir sus mensajes. Algunos usan el nombre de Jesús como una simple etiqueta vacía, una estrategia de marketing espiritual para construir sus propios imperios de fama y fortuna. Prometen salud, riqueza y éxito a cambio de sembrar una semilla en sus ministerios, torciendo el evangelio de la gracia en una transacción comercial. ¿No es esto un eco de Simón el mago en el libro de los Hechos, que intentó comprar el poder del Espíritu Santo? Otros mezclan la verdad de la Biblia con ideologías humanas del momento. Psicología popular, filosofías de la nueva era,
Agendas políticas crean un Cristo a su propia imagen y semejanza, un Cristo que tolera todo, que no exige arrepentimiento, que nunca habla del pecado ni del juicio, un Cristo que es más un coach motivacional que el Santo de Israel. Y como leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente busca lo que quiere oír, no lo que necesita oír. Entonces, la pregunta es crucial: ¿cómo reconocer lo auténtico en medio de tantas imitaciones? Jesús mismo nos dio la clave infalible más adelante en su ministerio, en Mateo, capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis, no por sus milagros, porque Jesús advierte que los falsos profetas harán grandes señales y prodigios, no por su popularidad, porque las multitudes también siguieron a Barrabás, no por su elocuencia, porque la serpiente en el Edén también fue persuasiva. Por sus frutos. ¿Qué frutos? El apóstol Pablo nos da la lista en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un verdadero siervo de Dios no busca exaltar su propia imagen, sino que exalta a Cristo. No busca seguidores para sí mismo, busca guiar a la gente a los pies del Salvador. No negocia la verdad de la palabra de Dios para ganar la aprobación del mundo, aunque eso le cueste la popularidad, los seguidores y hasta la vida. Su vida debe reflejar el carácter de aquel a quien dice representar. El engaño espiritual es tan letal porque apela directamente a nuestro deseo innato de certezas cómodas y soluciones rápidas. Nos promete una fe sin cruz, una corona sin espinas, una resurrección sin muerte al yo, una salvación sin transformación. ¿Te suena familiar? Estos mensajes seducen porque nos dicen exactamente lo que nuestra naturaleza caída quiere oír. Y no se trata solo de grandes predicadores en escenarios iluminados. El engaño puede estar en un video viral, de 1 minuto, en un meme con una frase bonita pero bíblicamente incorrecta, en una predicación emocional que te hace llorar pero que carece de fundamento bíblico sólido. Por eso, hoy más que nunca, debemos afinar el oído del alma. Debemos convertirnos en bereanos, como aquellos nobles creyentes del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No podemos delegar nuestra responsabilidad espiritual. Debemos volver a la fuente inagotable, a la única palabra que no cambia, que no pasa de moda y que no se contradice, la Santa Biblia. Solo en ella encontramos la verdad que nos hace verdaderamente libre. En esta generación de apariencias y filtros, debemos cultivar el don del discernimiento, pedirle al Espíritu Santo que nos dé ojos para ver más allá de la superficie. No todo lo que brilla es luz, no todo el que menciona a Jesús proviene de él. Y si no vigilamos, si no somos intencionales, podríamos terminar siguiendo una voz dulce y melodiosa que nos está llevando paso a paso lejos del corazón del Padre. Así que te pregunto directamente, ¿contrastas lo que escuchas, incluso en este canal, con las Escrituras? ¿Pasas más tiempo escuchando a predicadores en Internet que leyendo la Biblia por ti mismo? Esta advertencia de Jesús no es para que vivamos con paranoia y sospecha de todos, sino para que vivamos con sabiduría y dependencia del Espíritu. No para que nos aislemos,
sino para que despertemos, porque el que ama verdaderamente la verdad de Dios no se deja engañar fácilmente. El principio de dolores. Después de advertir sobre el engaño, las guerras y los desastres, podrías pensar que el panorama no podría ser más sombrío, pero es aquí donde Jesús introduce una de las metáforas más poderosas y esperanzadoras de toda la profecía. Mirando a sus discípulos, que sin duda estaban pálidos y abrumados, les dice, como leemos en Mateo, capítulo 24, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Detengámonos en esta frase. Jesús no dijo principio de la destrucción, no dijo principio del fin absoluto. Usó una expresión específica que todo judío de su época habría entendido perfectamente. Los dolores de parto. La palabra hebrea para esto es Heblei Mashiach. Los dolores de parto del Mesías. Era una creencia común que antes de que la era mesiánica llegara en su plenitud, el mundo tendría que atravesar un periodo de angustia intensa, similar a los dolores de una mujer a punto de dar a luz. ¿Te das cuenta del cambio radical de perspectiva? Jesús no está describiendo una agonía sin sentido que conduce a la muerte. Está describiendo un proceso doloroso, sí, pero que culmina en el nacimiento de algo nuevo y glorioso. El mundo no está muriendo en un quirófano, está en una sala de parto celestial. ¿Alguna vez has estado presente en un nacimiento? ¿O has escuchado las historias? Hay sudor, hay temblor, hay gritos que parecen venir de lo más profundo del ser. Hay momentos en que parece un caos incontrolable, donde el dolor es tan intenso que parece que no se puede soportar un segundo más. Desde fuera podría parecer una escena de tortura, pero todos en esa habitación, la madre, el padre, los médicos, saben que detrás de ese caos aparente, la vida está abriéndose paso. Cada contracción, por dolorosa que sea, acerca un poco más el milagro. Esa es la imagen que Jesús quiere que tengamos en mente. Nos enseñó que el fin de esta era no es un abismo oscuro en el que caemos, sino un canal de parto estrecho y difícil a través del cual pasamos hacia una nueva creación. La Biblia, entonces, no es un libro de amenazas apocalípticas, sino un libro de alumbramientos divinos. Así que te pregunto, ¿y si todo lo que estamos viviendo, la inestabilidad global, las pandemias que nos encierran, la polarización que nos divide, la crisis económica que nos asfixia, no es una tragedia sin sentido, sino el eco de esa sala de partos invisible? El mundo gime, las estructuras tiemblan, las certezas que dábamos por sentadas se rompen como cristales. Pero si escuchas con oídos espirituales, detrás del dolor podrás sentir el latido de una esperanza mayor. El reino que viene, la promesa de Dios que está gestándose y a punto de cumplirse. ¿Te habías dado cuenta de esto? ¿O estás tan enfocado en el sufrimiento, tan abrumado por el ruido de las malas noticias, que has perdido de vista lo que está a punto de nacer? Muchos se rinden justo antes de que ocurra el milagro. Muchos claman, basta, cuando solo falta un último esfuerzo. Pero aquel que ha escuchado y creído las palabras de Jesús, sabe que no se puede retroceder. En la sala de partos no hay vuelta atrás. Y no hay epidural para el alma que está en trabajo de parto. Solo hay una salida: resistir con fe, empujar con oración y mantener la mirada fija en aquel que prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Este principio de dolores no es una frase cualquiera, es una escuela intensiva de fe. Es el horno donde se forjan los verdaderos guerreros espirituales.
Es el crisol donde se purifican las intenciones, donde se quema la escoria de nuestra autosuficiencia. Es el escenario donde se revelan los falsos ídolos que hemos construido en nuestro corazón y donde se consolidan como rocas aquellos que aman la verdad por encima de la comodidad. Te suena fuerte, ¿verdad? Lo es. Pero también es glorioso, porque como nos recuerda el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El dolor de ahora, por intenso que sea, es temporal y tiene un propósito divino. Pero ese dolor no solo será global y general. Jesús ahora lo hará profundamente personal, porque la siguiente señal ataca el corazón mismo de la comunidad de fe. Persecución, traición y falsos profetas. ¿Qué? Si los dolores de parto son la señal externa, ahora Jesús se vuelve hacia el interior, hacia la experiencia de sus propios seguidores en medio de ese caos. Y lo que predice es escalofriante, porque el ataque vendrá no solo de fuera, sino también de dentro. En Mateo, capítulo 24, versículos 9 al 13, Jesús nos da una secuencia de pruebas internas. Primero, la persecución externa. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Estas palabras no eran una hipérbole, eran una descripción literal del futuro que les esperaba a los apóstoles y a la iglesia primitiva. Esteban sería apedreado, Jacobo decapitado, Pedro crucificado boca abajo, Pablo perseguido, encarcelado y finalmente ejecutado en Roma. La historia de la iglesia está escrita con la sangre de mártires, hombres y mujeres que no negaron su esperanza, aunque eso les costara todo. Desde las arenas del Coliseo romano hasta los gulags soviéticos, desde los rincones oscuros de regímenes totalitarios hoy en día, la sangre de los justos sigue clamando. Su testimonio es un fuego que 2000 años de odio no han podido apagar. Pero, ¿y nosotros? En gran parte del mundo occidental, no enfrentamos la amenaza de la muerte física por nuestra fe. ¿Significa eso que esta profecía no nos aplica? De ninguna manera. La persecución hoy a menudo toma formas más sutiles, pero no menos dolorosas. Llega con la burla en el lugar de trabajo, cuando mencionas tu fe. Llega con el rechazo de amigos cuando decides vivir según los valores bíblicos y no según las corrientes del mundo. Llega en forma de miradas cargadas de desprecio, de ser etiquetado como intolerante, atrasado o de mente cerrada. En cada una de sus formas, la persecución pone a prueba la autenticidad de nuestro amor por Jesús. Solo lo seguimos cuando todo va bien, cuando es socialmente aceptable, o estamos dispuestos a pagar un precio por nuestra lealtad a Él. Y aquí es donde surge la paradoja más hermosa y poderosa del reino de Dios. Cuanto más se oprime la luz, con más intensidad brilla. La persecución nunca ha detenido a la iglesia, la ha purificado. Nunca la ha silenciado, la ha multiplicado. Cada lágrima derramada en fidelidad se convierte en una semilla de avivamiento. Pero la prueba más dura no es la persecución externa, es la implosión interna. Jesús continúa. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Presta atención. No habla de enemigos declarados, habla de muchos, de los que están dentro, de los que compartían el pan y la oración. Habla de hermanos, amigos, compañeros de fe. La presión externa causará fracturas internas. El miedo hará que algunos traicionen a sus hermanos para salvar su propia vida, como sucedió bajo la persecución romana. Pero ¿qué mata el amor entre hermanos? No es solo el miedo, es la decepción.
la herida no sanada, el orgullo que nos impide perdonar, el juicio que disfraza nuestra propia inseguridad. Jesús vio lo que estaba por venir y lo que vemos hoy. Comunidades divididas por doctrinas secundarias, iglesias rotas por luchas de poder, familias que ya no oran juntas por resentimientos pasados, personas que un día sirvieron a Dios codo con codo y que ahora se acusan y rechazan en las redes sociales. ¿Te suena familiar? Este odio no aparece de repente, se filtra lentamente, como un veneno en las grietas de un alma que no ha sido sanada por el amor incondicional de Dios. Cuando dejamos que nuestras heridas, nuestras opiniones o nuestra justicia propia hablen más fuerte que el Evangelio de la gracia, el enemigo encuentra un terreno fértil. Y lo que debería ser el lugar más seguro del mundo, la familia espiritual, se convierte en un campo de batalla. La traición es una de las heridas más profundas. Jesús mismo la vivió. Fue entregado con un beso de un amigo. ¿Y nosotros, cómo respondemos cuando nos traicionan? ¿Con la misma moneda? ¿Con un silencio helado? ¿O con ese amor escandaloso, el amor ágape, que perdona incluso antes de que se lo pidan? Y para completar este cuadro de caos interno, Jesús añade: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya nos había advertido sobre los falsos cristos. Ahora habla de los falsos profetas, aquellos que desde dentro de la iglesia tuercen la verdad. Son los que predican un evangelio que justifica la división, que promueve el elitismo espiritual, que susurra que nosotros tenemos la verdad y ellos están equivocados. Su veneno alimenta el orgullo y apaga la compasión, contribuyendo directamente al amor que se enfría. Y esa es la consecuencia final de toda esta implosión. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad aquí es anomia, que significa sin ley. No se refiere solo a la criminalidad en las calles, sino a un desprecio generalizado por la ley de Dios, por la verdad absoluta. Cuando una cultura, y tristemente, a veces la iglesia, decide que cada uno puede tener su propia verdad, el resultado inevitable es que el amor genuino, el amor basado en la verdad, se congela. Es reemplazado por una tolerancia superficial que no confronta, no corrige y en última instancia no ama de verdad. Ante este panorama desolador de persecución, traición y frialdad, parece que no hay esperanza. Pero entonces Jesús pronuncia una de las frases más importantes de todo el capítulo. Un ancla para el alma en la tormenta. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La salvación final no es para el que empieza con más fuerza, ni para el más talentoso, ni para el más popular. Es para el que persevera. Perseverar en la fe a pesar de la persecución. Perseverar en el perdón a pesar de la traición. Perseverar en el amor a pesar de la frialdad. Perseverar en la verdad a pesar del engaño. Perseverar es la mayor muestra de fe en un mundo que nos enseña a rendirnos, a cancelar, a cortar y a huir. ¿Y tú, a quién necesitas perdonar hoy para que el amor no se enfríe en ti? ¿De qué resentimiento necesitas liberarte? El tiempo es corto y el amor no puede morir en tu corazón. Porque mientras esta oscuridad interna amenaza con consumir a la iglesia, Jesús revela que simultáneamente una luz gloriosa se estará extendiendo por todo el planeta. La misión global y la abominación desoladora. En medio de la profecía sobre el dolor, la traición y la oscuridad, Jesús inserta una promesa luminosa, una cláusula de esperanza que es, en sí misma, una de las señales más claras del fin. En Mateo, capítulo 24, versículo 14, declara:
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta frase no es solo una profecía, es la gran comisión resumida en una sola línea. No es una amenaza, es una promesa. Es el anuncio más extraordinario jamás dado. La buena nueva de la salvación a través de Cristo sería llevada a cada rincón olvidado de la tierra antes del gran final. El fin no vendrá hasta que la misión se haya cumplido. Piensa en la audacia de esta afirmación. Jesús está hablando con un pequeño grupo de pescadores sin educación en una provincia remota del Imperio Romano, y les está diciendo que su mensaje, el mensaje de un carpintero crucificado, alcanzará a todas las naciones. La palabra griega es denne, de donde viene nuestra palabra etnia. Se refiere a cada grupo de personas, cada tribu, cada lengua. En el primer siglo, esto parecía una locura imposible. Pero ahora mira a tu alrededor. ¿Cómo se ve esa profecía en la práctica? Se ve como traductores de la Biblia viviendo durante décadas en selvas remotas para llevar la palabra a una tribu que nunca la ha escuchado. Se ve como misioneros que arriesgan sus vidas en países hostiles al cristianismo, compartiendo el evangelio en secreto. Se ve en la radio de onda corta que transmite sermones a través de cortinas de hierro y bambú. Y hoy, en el siglo XXI, se ve en la tecnología. Se ve en un video como este, que puede ser visto instantáneamente en países que sus creadores ni siquiera podrían nombrar. Se ve en un testimonio compartido en redes sociales que puede tocar un corazón a miles de kilómetros de distancia. La promesa de Jesús se está cumpliendo ante nuestros ojos a una velocidad sin precedentes. Pero esta promesa también contiene una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para que se cumpla? ¿Somos parte de los que predican, oran y dan para que el evangelio avance? ¿O somos simplemente espectadores pasivos, esperando que otros hagan el trabajo? Porque el fin no llegará por el aumento de las guerras o los desastres. Llegará cuando la misión se complete, cuando cada grupo étnico haya tenido una oportunidad real de escuchar, para que puedan dar testimonio, ya sea aceptando o rechazando la oferta de salvación. Aquí es donde se rompe el ciclo de la pasividad. Tú no necesitas un púlpito para ser un misionero. Tu vida es un mensaje. La forma en que tratas a tus compañeros de trabajo, la integridad en tus negocios, la paciencia con tu familia, tus palabras de aliento en las redes sociales, todo puede convertirse en un canal del amor de Dios. ¿Estás dispuesto a usar lo que tienes, donde estás, para sembrar para la eternidad? Y justo después de esta promesa global, Jesús vuelve a Jerusalén y a una de las señales más enigmáticas y aterradoras de todas. El versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Con estas palabras, Jesús abre una puerta profética que conecta su discurso con las visiones del Antiguo Testamento. No era una metáfora vaga, era una referencia directa y urgente a un evento específico que marcaría un punto de no retorno. Para entenderla, tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel profetizó que un rey extranjero profanaría el templo. Históricamente, esto tuvo un cumplimiento parcial en el año 167 a.C., cuando el rey Seleucida Antíoco IV Epífanes conquistó Jerusalén, prohibió el judaísmo y erigió un altar al dios griego Zeus en el lugar santísimo del templo, sacrificando un cerdo sobre él. Este acto fue la abominación que dejó el templo desolado, sin la presencia de Dios.
Jesús retoma esa visión y la proyecta hacia el futuro, dándole un doble cumplimiento. El primer cumplimiento ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos, con sus estandartes que llevaban la imagen del emperador, considerado un dios, rodearon la ciudad santa y finalmente destruyeron el templo. Para los cristianos de esa época, esa fue la señal para huir de la ciudad, como Jesús les ordenaría en el siguiente versículo. Pero la mayoría de los teólogos creen que habrá un cumplimiento final y global en los últimos tiempos. ¿Cómo se verá eso? Algunos creen que se reconstruirá un tercer templo en Jerusalén y que una figura, el anticristo, se sentará en él y se declarará a sí mismo Dios, como lo describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Otros ven una interpretación más espiritual. El lugar santo podría ser la propia iglesia, y la abominación sería una apostasía masiva donde la verdad del Evangelio es reemplazada por una doctrina corrupta y centrada en el hombre. O podría ser el corazón humano, el templo del Espíritu Santo, que es profanado cuando entronizamos nuestro propio ego en lugar de a Dios. Lo que importa no es debatir la forma exacta, sino entender la esencia. Será un acto de desafío espiritual supremo, una rebelión visible y blasfema contra el Dios verdadero en un lugar que le pertenece a Él. Jesús añade un paréntesis crucial: el que lee, entienda, es un llamado personal al discernimiento. Nos dice que no leamos esto pasivamente. Requiere estudio, oración y la guía del Espíritu Santo. Porque esta abominación no llegará con sirenas y luces de neón, llegará con sutileza, con argumentos que parecerán razonables para el mundo. Y muchos, al no conocer las Escrituras, la aceptarán sin darse cuenta de que han cruzado una línea espiritual invisible y mortal. ¿Estás preparado para discernir? Este pasaje no es solo para teólogos en sus torres de marfil. Es para ti y para mí, porque la abominación puede colarse en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas si no cuidamos celosamente el altar de nuestro corazón. Y la advertencia de Jesús sobre lo que debemos hacer cuando veamos esta señal es dramática y urgente, y nos enseña una lección vital sobre la obediencia. La gran tribulación y la intervención divina. Inmediatamente después de advertir sobre la abominación desoladora, Jesús no da tiempo para el debate. Da una orden directa, un mandato de supervivencia. Mateo, capítulo 24, versículos 16 al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La urgencia es palpable. No hay tiempo para empacar. No hay tiempo para despedidas. No hay tiempo para recoger posesiones materiales. La obediencia debe ser inmediata. Esto nos recuerda a Lot huyendo de Sodoma, con la orden divina de no mirar atrás. Su esposa desobedeció, y su vacilación le costó la vida. Para los cristianos del primer siglo en Judea, esta orden fue literal. Cuando vieron los ejércitos romanos acercarse en el año 66 después de Cristo, recordaron las palabras de Jesús. Mientras los celotes judíos se preparaban para luchar en una revuelta suicida, los cristianos huyeron de Jerusalén hacia las montañas de Perea y se salvaron de la masacre que vino después. Su obediencia literal los salvó físicamente. Pero para nosotros, que esperamos el cumplimiento final, el llamado a huir a los montes tiene un profundo significado espiritual.
Los montes en la Biblia a menudo representan un lugar de refugio, de separación del mundo y de encuentro con Dios. Huir a los montes es un llamado a romper radicalmente con un sistema mundano que ha sido profanado. Es soltar todo lo que nos ata, nuestras ambiciones, nuestras seguridades materiales, nuestra reputación. ¿Estás listo para soltar todo si el Maestro te lo ordena? Porque esta huida nos introduce en el período más oscuro de la historia humana. Jesús lo describe en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No usa exageraciones. La historia ha conocido horrores indecibles, el Holocausto, los campos de exterminio de Camboya, el genocidio de Ruanda. Pero Jesús dice que lo que viene será peor. No se trata solo de un aumento en el dolor físico, sino de una batalla espiritual de una intensidad sin precedentes. Será un tiempo en que las fuerzas de las tinieblas se desatarán sobre la tierra con una furia concentrada, sabiendo que les queda poco tiempo. El engaño será masivo. La presión para negar a Cristo será insoportable, y los corazones que no tengan raíces profundas en la fe serán arrasados por el miedo, la desesperación o la indiferencia. En medio de ese escenario, no bastará con tener una religión superficial. Se necesitará una relación íntima y personal con Cristo. No bastará con saber citar versículos, habrá que vivirlos y aferrarse a ellos como un náufrago a una tabla. No bastará con pertenecer a una denominación, habrá que habitar en la presencia de Cristo, porque la gran tribulación será el gran filtro de Dios. Revelará quién ha edificado su vida sobre la roca y quién solo construyó fachadas de religiosidad que se derrumbarán con la primera ráfaga de la tormenta. Pero, y esto es crucial, aun en medio del horror más absoluto, habrá esperanza. Dios nunca abandona a los suyos. Como en Egipto, cuando la plaga de oscuridad cubría toda la tierra, la Biblia dice que en las moradas de los hijos de Israel había luz. Como en el diluvio, cuando el mundo se hundía bajo el juicio, el arca construida en obediencia flotaba segura. Y como en el horno de fuego con los 3 jóvenes hebreos, cuando el rey Nabucodonosor miró, vio a un cuarto hombre caminando con ellos en medio de las llamas, uno semejante a hijo de los dioses. El mismo Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. Y entonces Jesús revela algo que debería llenarnos de un asombro reverente y un profundo consuelo. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Qué declaración de amor! En el clímax de la furia satánica y el sufrimiento humano, Dios interviene. Él pone un límite, no permite que la prueba vaya más allá de lo que sus hijos pueden soportar. Esto nos muestra que incluso en el caos aparente, Dios sigue en control soberano. El diablo podrá tener su furia, pero Dios tiene su calendario. Esto no es sentimentalismo, es una verdad teológica poderosa. El corazón del Padre no es el de un espectador distante, es el de un protector que por amor a sus elegidos, a aquellos que han puesto su fe en Él, acorta el sufrimiento. Y ese amor no se basa en nuestros méritos, sino en su fidelidad a sus promesas. La promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. La promesa de que nada nos podrá separar de su amor. Aunque la prueba sea intensa, su duración tiene fecha de caducidad, y esa fecha fue fijada por amor. Pero justo en ese clímax de sufrimiento, el enemigo jugará su carta más poderosa, el engaño final. El engaño final y la venida gloriosa. Cuando la tribulación esté en su punto más álgido, cuando la humanidad esté desesperada por un Salvador,
por alguien que traiga orden al caos, el enemigo presentará su obra maestra de engaño. Jesús nos advierte con una claridad penetrante en Mateo, capítulo 24, versículos 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Esto es el engaño en su máxima expresión. Ya no se trata solo de palabras persuasivas, se trata de poder sobrenatural, grandes señales y prodigios, milagros que desafiarán la explicación científica, sanidades, eventos espectaculares, demostraciones de poder que dejarán al mundo boquiabierto, y la advertencia es tan seria que dice que el engaño será tan convincente que si fuera posible, incluso los elegidos podrían caer. La única razón por la que no será posible es porque Dios los protegerá y porque ellos, los verdaderos creyentes, no basarán su fe en milagros, sino en la palabra inmutable de Dios. El verdadero test de un mensajero de Dios no son sus milagros, sino su mensaje. Su enseñanza se alinea perfectamente con la totalidad de las Escrituras. ¿Exalta a Jesucristo como el único camino a la salvación, o se exalta a sí mismo? ¿Llama al arrepentimiento y a la santidad, o predica un evangelio fácil que tolera el pecado? Si contradice la Biblia, no importa cuántos estadios llene o cuántas señales haga, no viene del Espíritu de Dios. Jesús repite la advertencia: mirad, está en el desierto, está en los aposentos, es decir, su aparición será localizada, secreta, para un grupo selecto. Pero la verdadera venida de Cristo será todo lo contrario. Y aquí, la profecía explota en una de las descripciones más gloriosas de toda la Biblia. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Contrasta las dos imágenes. El engaño es secreto, localizado, susurrado. La verdad es pública, global, innegable. El relámpago no necesita ser anunciado. No pide permiso. Es instantáneo. Ilumina todo el horizonte y todos lo ven al mismo tiempo. Así será el regreso de Jesús. No habrá duda. No será un evento que verás en las noticias. Lo experimentarás en cada fibra de tu ser. No necesitarás que nadie te diga está aquí. Cuando Él regrese, el universo entero lo sabrá. Será un evento glorioso, repentino e imparable, un destello divino que rasgará los cielos y el alma de toda la humanidad. No habrá filtros, ni versiones, ni fake news, solo un instante sagrado en que el Rey de Reyes y Señor de Señores regresará. No como un siervo sufriente en un pesebre, sino como juez victorioso montado sobre las nubes, con poder y gran gloria, acompañado por las legiones de ángeles. En ese momento, la historia humana como la conocemos llegará a su fin. La espera habrá terminado. La justicia finalmente será establecida, y cada lágrima derramada por su causa será enjugada y vindicada. Para los que lo amaron y esperaron, será un día de éxtasis y gozo indescriptible. Para los que lo rechazaron e ignoraron, será un día de terror y espanto sin precedentes. Pero ya no habrá tiempo para decidir. ¿Cuánto falta para ese día? Nadie lo sabe. Pero cada día que pasa estamos un día más cerca. Por eso es vital vivir preparados, no solo informados. No basta con saber que Él vuelve. Hay que anhelarlo. Vivir con esa expectativa ardiente,
como la novia que espera al amado, como el guardián que vigila en la madrugada. ¿Vives así o te has dormido espiritualmente en este mundo lleno de luces artificiales y distracciones interminables? Esta será la luz que no se apaga, el resplandor que dividirá la historia, el alma y los destinos para toda la eternidad. Pero, ¿cómo sabremos que esta gloriosa venida se aproxima? Jesús nos regala una última parábola, una imagen final para ayudarnos a discernir. La parábola de la higuera. Después de la descripción cósmica y gloriosa de su venida, Jesús vuelve a la tierra, a una imagen sencilla y familiar para sus discípulos, en Mateo, capítulo 24, versículos 32 y 33, les dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Jesús no habló en códigos vacíos, cada palabra era una semilla de revelación. La higuera era un árbol común en Israel, parte del paisaje cotidiano, pero en sus ramas Jesús esconde un mensaje eterno. Básicamente, les está diciendo: usen el sentido común espiritual, así como saben leer las señales de la naturaleza para predecir las estaciones. Aprendan a leer las señales de los tiempos para saber que mi venida está cerca. Nadie necesita un título en botánica para saber que cuando las hojas de la higuera brotan, el invierno ha pasado y el verano, con su cosecha, está a la vuelta de la esquina. Los brotes no gritan, pero hablan claramente al que sabe observar. De la misma manera, las señales que Jesús ha descrito, el engaño, las guerras, los desastres, la persecución, la predicación global del Evangelio, son las hojas que brotan en el árbol de la historia. Muchos teólogos ven en la higuera un símbolo de la nación de Israel. Durante casi 2000 años, después de la destrucción del año 70, Israel como nación estuvo seca, dispersa por el mundo. Pero en el año 1948, de manera milagrosa e históricamente sin precedentes, la nación de Israel brotó de nuevo, renaciendo en su tierra ancestral. Para muchos estudiosos de la profecía, este fue el brote más significativo de la higuera en los tiempos modernos, una super señal de que estamos en la estación final. Pero más allá de esa interpretación, el mensaje es para nosotros hoy. Vivimos rodeados de eventos que para el ojo secular parecen desconectados y caóticos. Pero si, con la guía de las Escrituras, los unes como las hojas en la rama de la higuera, comenzarás a ver un patrón. Entenderás que el verano se acerca. Y no es un verano cualquiera, es el verano del regreso del Rey, del juicio del mundo y del cumplimiento final de todas las promesas de Dios. El gran peligro es ignorar las señales. Muchos lo hacen porque, en el fondo, no quieren que sean reales. Prefieren la comodidad de pensar que todo sigue igual, que el mundo con sus altibajos simplemente continuará indefinidamente, que hay tiempo de sobra para ponerse a cuentas con Dios. Pero Jesús nos enseñó a velar, a observar, a mantener el corazón despierto, porque el que no discierne los tiempos vive peligrosamente dormido en medio de un terremoto espiritual. ¿Y tú? ¿Estás leyendo las hojas o solo miras el suelo, preocupado por las cosas de cada día? ¿Disciernes el tiempo espiritual que estamos viviendo? Esta parábola no fue contada para que nos obsesionemos con crear gráficos y calendarios proféticos, intentando adivinar el día y la hora. De hecho, Jesús dirá explícitamente que nadie sabe eso. Fue contada para generar conciencia, para despertar a los que aún están distraídos, para avivar el fuego de los que se han enfriado, porque el árbol está brotando, las señales son innegables, y el Rey está
literalmente a las puertas. Y con esta última imagen en mente, la de un rey a punto de tocar a la puerta, Jesús llega a la conclusión de su discurso profético, no con una nueva señal, sino con un mandato final, un clamor urgente, una llamada directa al corazón de cada uno de nosotros, que resume todo lo que ha dicho, una palabra que debe definir nuestra vida a partir de hoy. Hemos viajado juntos a través del tiempo, guiados por las palabras inmortales de Jesús en el Monte de los Olivos. Hemos visto su corazón compasivo llorar por Jerusalén. Hemos escuchado las preguntas ansiosas de sus discípulos, que son también las nuestras. Hemos recorrido las señales, el engaño sutil de los falsos cristos, el estruendo aterrador de las guerras, el gemido de una creación que sufre con hambres, pestes y terremotos. Hemos entendido que todo esto es solo el principio de dolores, el preludio de un nacimiento glorioso. Hemos enfrentado la dura realidad de la persecución, la traición y el amor que se enfría. Hemos sido advertidos sobre la abominación desoladora y la gran tribulación, un tiempo de pruebas sin precedentes en la historia humana. Pero en medio de la oscuridad más densa, hemos visto brillar la luz de la esperanza, la promesa de que el Evangelio llegará a cada rincón del mundo. La certeza de que por amor a sus escogidos, esos días de angustia serán acortados, y la visión gloriosa de su venida, inconfundible como un relámpago que rasga el cielo de este a oeste. Hemos aprendido a leer las señales en la parábola de la higuera, a entender que las hojas que brotan anuncian que el verano, el tiempo de la cosecha final, está cerca. Y después de todo este recorrido, después de todo este conocimiento, Jesús lo resume todo en una sola palabra, un mandato final, una actitud de vida. La encontramos en Mateo, capítulo 24, versículo 42. Velad, velad, no temed, no escondeos, no especulad. Velad, estar despiertos, estar listos, estar alertas, porque el día y la hora exactos nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Y esa ignorancia no es para causarnos ansiedad, sino para motivarnos a una vida de constante preparación. Vivir en alerta espiritual no es vivir con miedo, es vivir con propósito, es tener los pies firmemente plantados en la tierra, cumpliendo nuestras responsabilidades diarias, pero con el corazón y la mirada fijos en el cielo. Es vivir cada día como si pudiera ser el último, y al mismo tiempo planificar y trabajar como si fuéramos a vivir 100 años más. Es un equilibrio divino. ¿Estás velando o estás espiritualmente adormecido? Velar es mucho más que simplemente observar las señales del mundo. Es cuidar el aceite de nuestra propia lámpara, como las vírgenes prudentes de la parábola. Es mantener nuestra relación con Dios fresca, íntima y vibrante. Es amar a nuestro prójimo con los ojos abiertos, sirviendo, perdonando, compartiendo. Es mantener la llama de la esperanza encendida cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro y sin sentido. Es no rendirse. Es susurrarle al mundo con nuestra vida entera: aún espero a mi Rey. Porque la promesa es segura cuando menos lo esperemos, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Él vendrá, y en ese instante ya no habrá más oportunidades, ya no habrá más tiempo para decidir. Solo estará la eternidad, llamando a cada uno por su nombre. Jesús no quiere seguidores distraídos por las trivialidades del mundo. Él anhela una novia, una iglesia, que esté despierta, que anhele su venida con pasión, no que la tema. Una generación que no viva adormecida por el entretenimiento vacío, ni intoxicada por la rutina sin propósito.
Velar es estar constantemente con la lámpara de nuestra fe encendida. Es decirle cada mañana al Espíritu Santo: aquí estoy, háblame, corrígeme, guíame, úsame. No quiero quedarme atrás, no quiero ser encontrado durmiendo cuando llegues. Muchos en el mundo se burlan de esta espera. Dicen, como lo profetizó el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero no es cierto. Las señales que hemos estudiado son claras e innegables para el que tiene ojos para ver. El corazón del mundo late con una arritmia preocupante. La historia, escrita por el dedo de Dios, avanza inexorablemente hacia su clímax, y nosotros, tú y yo, somos testigos privilegiados. La generación que podría verlo todo. ¿Lo crees en lo profundo de tu ser? ¿Vives como si fuera verdad? Velar, finalmente, es actuar. Es transformar la espera en servicio. Es compartir el Evangelio con urgencia y amor. Es amar sin reservas, perdonar sin límites y servir con una pasión que demuestre que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Es vivir cada día con gozo, con compasión, con la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El que vela no se distrae con lo pasajero, no negocia lo eterno, porque sabe que su tesoro y su recompensa no están aquí, sino que vienen con él. Sabemos que este viaje ha sido denso y profundo. Si te cuesta entender todo esto, si alguna parte te ha confundido o desafiado, no estás solo, es natural. Por eso, una vez más, te invitamos a que consideres profundizar por tu cuenta. Herramientas como la Biblia Ilustrada, cuyo enlace encontrarás fijado en los comentarios, son una ayuda poderosa para estudiar, discernir y conectar las piezas de la profecía. Porque quien conoce bien las Sagradas Escrituras velará con sabiduría, y la venida del Señor no lo sorprenderá como un ladrón en la noche. Hoy termina esta serie sobre Mateo 24, pero puede ser el comienzo de una nueva y emocionante etapa en tu vida espiritual, una vida de vigilancia, propósito y esperanza. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te pedimos 3 cosas. Primero, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros estudios profundos como este. Segundo, activa la campanita para ser el primero en saber cuándo compartimos nuevo contenido. Y tercero, y quizás lo más importante, deja un comentario abajo. Dinos qué parte de este estudio te impactó más. Comparte tu sentir. Queremos construir una comunidad de creyentes que se animen y se fortalezcan mutuamente en estos tiempos finales. Y ahora quiero terminar con una oración y una bendición para ti. Cierra tus ojos si puedes y recibe estas palabras. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por la advertencia amorosa de tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón por las veces que hemos estado dormidos, distraídos, con nuestro corazón puesto en las cosas de este mundo. Hoy, Señor, decidimos velar. Danos tu Espíritu Santo para que nos dé discernimiento para entender los tiempos, fuerza para perseverar en la prueba y un amor ardiente por ti y por las almas perdidas. Ayúdanos a vivir cada día con la santa expectativa de tu regreso. Prepara nuestros corazones, Señor, para encontrarnos contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora, recibe la bendición del Salmo 121. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cubra tu vida, tu hogar y tu corazón. Hasta nuestro próximo encuentro. Permanece velando.